Hace más de 400 años se fundó en el norte de México la Vinícola de San Lorenzo, empresa que en la actualidad es la más antigua de América en operación, y los vinos que produce son apreciados por su calidad en todo el mundo. Don Lorenzo García, fundador de las bodegas San Lorenzo, encontró en el Valle de Parras las condiciones propicias para el cultivo de las viñas y la elaboración de vinos. Los orígenes de las bodegas de San Lorenzo de Casa Madero se remontan al 14 de noviembre de 1597, fecha en que don Lorenzo García toma posesión de las mercedes o títulos de propiedad que don Diego Fernández de Velasco, gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, le concede. Con eso podemos constatar que aquí, en el Valle de Parras, en la Hacienda San Lorenzo, en Casa Madero, es el primer lugar en el continente americano y el primer lugar en lo que los europeos le llaman el nuevo mundo del vino, donde se elaboró vino con fines comerciales. El obispo de la Nueva Galicia, Alonso de la Mota y Escobar, en el año de 1604, anota en su diario de viaje: «Es este Valle de las Parras muy acomodado para viñas, porque más allá de las muchas cepas puestas a mano que en él se dan de uvas de Castilla, cargan de mucho fruto y racimo, y viene a madurar con tanta sazón y con tanto dulce y mosto, que se hace vino tan bueno que se echa muy bien de ver, que si se hiciese con la curiosidad y cuidado debido, sería el vino tan bueno como el de España». Casa Madero conserva en sus archivos históricos los documentos originales que certifican que la vinícola de San Lorenzo es la más antigua de América en operación. A lo largo de su historia, las bodegas de San Lorenzo han tenido varios propietarios, pero en el año de 1893 fueron adquiridas por don Evaristo Madero Elizondo y desde entonces pertenecen a sus descendientes. Don Evaristo Madero, con gran visión y apasionado por la innovación tecnológica y el progreso, adquiere en Europa los equipos más modernos para el cultivo de la vid y para la elaboración de vinos y destilados, y también se enfoca en contratar expertos viticultores y enólogos. Creo que si podemos detallar lo que ha sido la historia del vino en México, va de la mano con la historia de Casa Madero o de lo que es la Hacienda San Lorenzo. Creo que estamos en un lugar que verdaderamente es orgullo de Coahuila y orgullo de México. En los viñedos de Casa Madero se cultivan más de 15 variedades de uvas, destacando en las tintas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Malbec, Cabernet Franc y Shiraz. En cuanto a las blancas, destacan la variedad Chardonnay, Semillon y Chenin Blanc. Aquí en el valle nosotros mismos producimos nuestras plantas, seleccionamos nuestra raíz acorde a las condiciones de nuestro suelo y seleccionamos las variedades acorde a nuestro clima. El clima básicamente está enfocado a tener un invierno bien definido que se requiere para el reposo de la vid en esa época invernal de diciembre a febrero. Y la altura nos da un privilegio de tener unas noches frescas en el verano y días soleados, ¿no?, para lograr una buena maduración. Estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar y eso nos da esas condiciones de ese microclima ideal para el cultivo. Con todos estos sistemas hacemos los diferentes tipos de vinos. Tenemos 3 líneas de vino: la línea de vino estándar, que es San Lorenzo y Monteviña. Después es con los vinos estándar, que son vinos del año, son vinos de mezcla que no tienen paso por barrica. Después tenemos la línea reserva o la línea Casa Madero, en la cual tenemos en los blancos igualmente sin barrica y son vinos que se embotellan al año. En los tintos tenemos el concepto ya de añejamiento de 12 a 15 meses de barrica. Y dentro de esta línea nosotros nos dimos a conocer por nuestro concepto de vinos varietales. Y tenemos como varietales el Casa Madero Merlot, Casa Madero Cabernet Sauvignon, Casa Madero Shiraz. Y en blancos, Semillon, Chenin Blanc y Chardonnay. Después sacamos vinos de mezcla, que fue primero inicialmente en esta línea el 3B, que es un Cabernet Merlot con Tempranillo.
sacamos un Cabernet Merlot y en blanco sacamos una mezcla que es un 2B, que es Chardonnay con Chenin Blanc. Y hace un año y medio sacamos al mercado un rosado con un concepto diferente, es un rosado varietal. Y este es un rosado de Cabernet Sauvignon. Y después tendremos la línea Super Premio o Gran Reserva, donde tenemos la etiqueta Casa Grande, en la cual tenemos como varietales un Chardonnay. Es un blanco fermentado en barrica que da un vino más complejo. Después tenemos los Casa Grande tintos, Cabernet Sauvignon y Shiraz. Estos vinos pasan 24 meses en barrica. Y dentro de esa línea también sacamos un Cabernet Shiraz y tenemos una estrella que es una selección de barricas. Selección de barricas año con año es una mezcla diferente porque estamos presentando lo mejor de cada variedad de hace año. Entonces puede ser Cabernet Merlot o con Cabernet Franc o Petit Verdot, puede ser Cabernet Shiraz, año con año va a ser diferente esta mezcla y hacemos una edición muy limitada. Casa Madero es la bodega mexicana con el mayor número de reconocimientos y medallas obtenidas. Al día de hoy se han premiado diferentes variedades con las cuales suman 387 medallas, destacando el doble oro del Casa Grande Shiraz, obtenido en el San Francisco International Wine Competition 2007, y la gran medalla de oro del Casa Grande Chardonnay en el concurso Enológico Internazionale in Italy 2007. Es importante mencionar que solo 30 de cada 30,000 muestras recibe estas medallas. Creo que somos la empresa que más éxito ha tenido en la exportación en México y que además prácticamente todos nuestros vinos que se han elaborado a partir de los 80s a la fecha, concurso internacional que ganan medalla, pero sobre todo la demanda y la aceptación del público. Me gustaría invitarlos a que degusten los vinos de Casa Madero, que son vinos hechos con mucha pasión, mucho trabajo, mucho esfuerzo y provienen de la vinícola más antigua de todo el continente americano. Podemos probar una variedad de diferentes estilos de productos que están a su disposición en diferentes niveles de precio para cualquier tipo de ocasión, sea para vino del diario o para una gran ocasión. Hace más de 400 años se fundó en el norte de México la Vinícola de San Lorenzo, empresa que en la actualidad es la más antigua de América en operación, y los vinos que produce son apreciados por su calidad en todo el mundo. Don Lorenzo García, fundador de las bodegas San Lorenzo, encontró en el Valle de Parras las condiciones propicias para el cultivo de las viñas y la elaboración de vinos. Los orígenes de las bodegas de San Lorenzo de Casa Madero se remontan al 14 de noviembre de 1597, fecha en que don Lorenzo García toma posesión de las mercedes o títulos de propiedad que don Diego Fernández de Velasco, gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, le concede. Con eso podemos constatar que aquí, en el Valle de Parras, en la Hacienda San Lorenzo, en Casa Madero, es el primer lugar en el continente americano y el primer lugar en lo que los europeos le llaman el nuevo mundo del vino, donde se elaboró vino con fines comerciales. El obispo de la Nueva Galicia, Alonso de la Mota y Escobar, en el año de 1604, anota en su diario de viaje: «Es este Valle de las Parras muy acomodado para viñas, porque más allá de las muchas cepas puestas a mano que en él se dan de uvas de Castilla, cargan de mucho fruto y racimo, y viene a madurar con tanta sazón y con tanto dulce y mosto, que se hace vino tan bueno que se echa muy bien de ver, que si se hiciese con la curiosidad y cuidado debido, sería el vino tan bueno como el de España».
Casa Madero conserva en sus archivos históricos los documentos originales que certifican que la vinícola de San Lorenzo es la más antigua de América en operación. A lo largo de su historia, las bodegas de San Lorenzo han tenido varios propietarios, pero en el año de 1893 fueron adquiridas por don Evaristo Madero Elizondo y desde entonces pertenecen a sus descendientes. Don Evaristo Madero, con gran visión y apasionado por la innovación tecnológica y el progreso, adquiere en Europa los equipos más modernos para el cultivo de la vid y para la elaboración de vinos y destilados, y también se enfoca en contratar expertos viticultores y enólogos. Creo que si podemos detallar lo que ha sido la historia del vino en México, va de la mano con la historia de Casa Madero o de lo que es la Hacienda San Lorenzo. Creo que estamos en un lugar que verdaderamente es orgullo de Coahuila y orgullo de México. En los viñedos de Casa Madero se cultivan más de 15 variedades de uvas, destacando en las tintas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Malbec, Cabernet Franc y Shiraz. En cuanto a las blancas, destacan la variedad Chardonnay, Semillon y Chenin Blanc. Aquí en el valle nosotros mismos producimos nuestras plantas, seleccionamos nuestra raíz acorde a las condiciones de nuestro suelo y seleccionamos las variedades acorde a nuestro clima. El clima básicamente está enfocado a tener un invierno bien definido que se requiere para el reposo de la vid en esa época invernal de diciembre a febrero. Y la altura nos da un privilegio de tener unas noches frescas en el verano y días soleados, ¿no?, para lograr una buena maduración. Estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar y eso nos da esas condiciones de ese microclima ideal para el cultivo. Con todos estos sistemas hacemos los diferentes tipos de vinos. Tenemos 3 líneas de vino, la línea de vino estándar, que es San Lorenzo y Monteviña. Después es con vinos estándar, son vinos del año, son vinos de mezcla que no tienen paso por barrica. Después tenemos la línea reserva o la línea Casa Madero, en la cual tenemos en los blancos igualmente sin barrica y son vinos que se embotellan al año. En los tintos tenemos el concepto ya de añejamiento de 12 a 15 meses de barrica. Y dentro de esta línea nosotros nos dimos a conocer por nuestro concepto de vinos varietales. Y tenemos como varietales el Casa Madero Merlot, Casa Madero Cabernet Sauvignon, Casa Madero Shiraz. Y en blancos, Semillon, Chenin Blanc y Chardonnay. Después sacamos vinos de mezcla, que fue primero inicialmente en esta línea el 3B, que es un Cabernet Merlot con Tempranillo. Sacamos un Cabernet Merlot y en blanco sacamos una mezcla que es un 2B, que es Chardonnay con Chenin Blanc. Y hace un año y medio sacamos al mercado un rosado con un concepto diferente, es un rosado varietal. Y este es un rosado de Cabernet Sauvignon. Y después tenemos la línea Super Premio o Gran Reserva, donde tenemos la línea, la etiqueta Casa Grande, en la cual tenemos como varietales un Chardonnay. Es un blanco fermentado en barrica que da un vino más complejo. Después tenemos los Casa Grande tintos, Cabernet Sauvignon y Shiraz. Estos vinos pasan 24 meses en barrica. Y dentro de esa línea también sacamos un Cabernet Shiraz y tenemos una estrella que es una selección de barricas. Selección de barricas año con año es una mezcla diferente porque estamos presentando lo mejor de cada